Tenemos también un tema porque mucha gente está preocupada con lo que está pasando con la Western Junior, con lo que está pasando con el dinero a Cuba. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Caballero, no sean tacaños y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Teníamos algunos seguidores que están en Europa y que me han preguntado con mucha insistencia por qué la Western Union no está funcionando en Europa, por qué desde Estados Unidos sí, qué está pasando ahora, cómo la gente le pone dinero a las tarjetas. Bueno, primero que nada, nosotros estamos en parón. O sea, yo no creo que nosotros seamos los más indicados para hacer ese tipo de preguntas, pero son preguntas válidas porque hay personas que tienen su mamá enferma, hay personas que tienen su papá enfermo, que tienen sus familiares y bueno, por un problema de humanidad tienen que ver cómo los ayudan y más ahora en este momento, aunque lo hagan con lo mínimo como se pide en el parón. Yo conocí a quien tiene su abuelita enferma y no le está mandando nada. O sea, hay gente que lo está haciendo a conciencia. Yo no critico ni al que no le está mandando nada, ni critico al que le está mandando el mínimo. Yo critico al que está mandando de más, o el que está esperando loco por irse para allá, como decía Ultra, que los invito a que vean el video que hizo Ultra de los especuladores que van para allá porque tienen su muchachita, lo que van a llevarle dinero. Eso está mal. Está mal moralmente, está mal para ellos, pues se están engañando, pero también está mal porque le están dando dinero a la tiranía. Pero ok, aparte de eso, vamos a lo técnico. Señores, la Western Union, que nosotros sepamos, es la única compañía en los Estados Unidos que tiene la licencia de la OFAC. ¿Qué cosa es la OFAC? Oficina de Control de Activos de Extranjeros. Hay una serie de países y de extranjeros, de ciudadanos extranjeros, que están en una lista en esa oficina que es federal. Y esa oficina regula que con esas personas y con esos países y con esas instituciones, o sea, países, personas naturales y personas jurídicas, no se haga negocio, no se tenga ningún tipo de actividad comercial por cualquier sanción que sea, por droga, por lavado, por lo que sea, por terrorismo, por lo que sea, son varios. Ok, que nosotros sepamos, cuando tú entras a la OFAC, la única que tiene la licencia para eso es la Western Union. Entonces ustedes dirán ahora, ok, Manuel, y las agencias que están mandando remesas, por ejemplo, aquí en la Florida o donde hay otras comunidades de cubanos. Bueno, hay licencias que da instituciones que regulan el sector financiero que son licencias de remesadora. Eso no quiere decir que puedan enviar dinero a Cuba. Ojo, la licencia de remesadora es la licencia general. Tú vas a hacer remesa a cualquier país del mundo, tú necesitas una licencia de remesadora, de transferencia de dinero. ¿Ok? Esa licencia, si tú la vas a usar para mandar dinero a Cuba, tú tienes que pedirle permiso o la licencia a la OFAC, porque Cuba está dentro de los países, porque empresas cubanas con las que tú vas a tener que negociar o con las que tú vas a tener que enviarles dinero están reguladas por la OFAC. Entonces, hay una serie de requisitos. Por ejemplo, que a Cuba solamente por ley un ciudadano americano o un residente en Estados Unidos le puede enviar solo $1,000 cada 3 meses. La Western Union es la única que lo tiene porque es la compañía que su sistema puede ser auditado y le demostró a la OFAC que pueden ellos en cualquier momento intervenir y tienen la forma de controlar que un ciudadano americano o un residente de Estados Unidos solamente va a mandar $1,000 cada 3 meses. Todo el mundo sabe que si tú le vas a mandar $3,000 a tu mamá, tú te pones tú, tu hermano y tu primo. Ok, pero esas son trampas de nosotros. Otra cosa es la ley de los Estados Unidos y una ley federal. Como la Western Union es la única que ha podido probarle eso a la OFAC, pues la OFAC solamente le ha dado ese permiso a la Western Union. Entonces, ¿qué pasa? Hay agencias que venden pasajes que también necesitan una licencia o que hacen charter que también necesita una licencia. Entonces, que una agencia que mande dinero para Cuba tenga una computadora de Western Union, que ojo, eso es lo que hacen y lo vamos a explicar, o tenga licencia para vender pasajes, o tenga las dos licencias, que es para vender pasajes o para tener charter, para chartear aviones, o tenga también la licencia para transferir dinero. Eso no quiere decir que puede hacer remesa a Cuba. Tiene que tener la de la OFAC. ¿Me están entendiendo? Esas son las leyes de los Estados Unidos. Entonces, primero, muchas agencias que todavía lo hacen, tienen una computadora de la Western Union, te dicen a ti, quiere que te lo lleven a tu casa en CUC, te cogen el dinero y lo que hacen es lo que ya hemos explicado, que tienen recarga, tienen gente que vende recarga con CUC, le avisan, mándale tanto dinero y sacan el dólar para acá. Pero no la pasan por la Western Union. La Western Union no lleva dinero a la casa. La Western Union le da el dinero
a Cuba, a Fincime o a quien sea, y Cuba lo entrega en la cadena en CUC. Cuando a ti te están entregando el dinero en tu casa, no fue a través de la única compañía que tiene la licencia en los Estados Unidos para hacerlo. Yo no estoy hablando de nombre, le estoy diciendo nombre de ninguna compañía. Yo estoy diciendo lo que dice la ley. Si no, me pueden informar mejor y yo me retracto. Es lo que yo he investigado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? Viene lo otro, el que tiene que vender pasaje y que tiene que vender charter, te coge también el dinero, te coge también el paquete y manda dinero a esos bancos que estaban, ya ustedes lo vieron una semana atrás, el banco que estaba en Francia, Credit Mutuel, y el Having Bank que estaba en Inglaterra. Mandaban dinero a través de un tercer país. Ese dinero, el sistema es por internet, tienen el sistema entrelazado con Fincime o con otro, o con un intermediario, el que sea. Le dicen para quién va el dinero, pero el dinero lo envían a un tercer país. Porque ellos no lo pueden enviar directamente a Cuba, porque ellos no son la Western Union. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ya no hay quien se crea el paquete de que no hay tarjeta. Ya no hay quien se cree el paquete de que había un virus. Ya no hay quien se cree el paquete de que espérate que vamos a ver qué pasa, que con Cuba. No, lo que está pasando ahora es que Estados Unidos, con el poder que tiene por sus leyes, sancionó a estos bancos que recibían el dinero y ahora viene de allá para acá. Yo no estoy diciendo que a nosotros nos estén mirando, ni que el FBI, ni que el Departamento de Tesoro, ni que los aguaciles, no. Pero nosotros hicimos la denuncia de esos bancos, como tanta gente que lo ha hecho. Lo que pasa, que en el gobierno del presidente Obama había tanta deseo por abrir las relaciones con Cuba que todo el mundo miraba para un lado porque son las mismas leyes y eso estaba pasando y eso se acomodó y se mandaba remesa. Tú ibas a cualquier esquina y mandabas remesa para Cuba. Sí, es verdad. Pero había gente que recibía el dinero en efectivo y lo llevaba a la embajada en Washington y ahí lo mandaban con correo diplomático para Cuba en efectivo. Todo eso estaba pasando. Llega el presidente Trump, empiezan a cerrar, empieza a poner en práctica y en ejecución real las leyes de Estados Unidos con las sanciones hacia Cuba y pasa esto. Ahora tienen esos bancos, le cierran, a uno lo tienen sancionado y al otro lo obligaron a cerrarle la cuenta a Fincime, pero viene de allá para acá la investigación y hay una investigación cerrada del FBI, el Departamento del Tesoro, con los registros de esos bancos, porque esos bancos tienen que hacerlo por ley, tienen que decir quién le mandaba el dinero. Así que se imaginarán cómo estará el Imodium. ¿Sabes lo que es el Imodium? Es la pastillita chiquita que tú tomas cuando vas a tomar un avión para que no te dé diarrea. Ajá. El Imodium es una pastillita chiquitica que te tranca. Es muy chiquitica, pero es bien efectiva. Eso debe haberse acabado en la farmacia de donde quiera que haya agencia. Porque esa investigación es a puerta cerrada, pero nos vamos a enterar de sus resultados. Ya hay agencias que están estudiando en qué capítulo de bancarrota se van, porque el problema es que ahora regresa para atrás y si reciben una sanción, ojalá no sea de cárcel, ojalá no sea una sanción de privación de libertad, pero si es una sanción en dinero, si es una sanción monetaria, es mucho dinero que le ponen, porque con esos bancos afuera no es jugando, le ponen miles de millones de dólares en multa por violar las leyes norteamericanas. Si cogen un norteamericano haciéndolo o una de estas agencias lo hizo, fíjense que yo no estoy diciendo nombre, pero todo el que manda dinero a Cuba tiene que saber que llama ahora y le dicen que no, o le dicen manda menos, o le dicen que ahora no se puede, o te devuelven el dinero. El que tenga un dinero que lo entregó en una agencia y no se lo han entregado en su familiar en Cuba, vaya con un abogado mañana, porque no sabemos dónde está ese dinero. Si ese dinero lo trabaron en esos bancos y esas cuentas están congeladas y no llegó a Cuba, se quedó en el medio, en la OFAC hay un formulario que tú puedes entrar, por eso te digo que busques un abogado, lo puedes hacer tú. Si ese es tu caso, en la OFAC, entren a la página de internet de la OFAC, así lo ponen, OFAC. Entren a la página y le van a decir formulario para reclamar si tu dinero está envuelto en alguna investigación. Tú llenas tu formulario y tú demuestras que ese dinero lo entraste. Si ese dinero está en alguna investigación, a usted se lo van a devolver. La OFAC se lo va a devolver porque es tu dinero. Tú no tienes que ver con cómo lo estaba haciendo al que tú se lo entregaste. Pero es bueno que lo sepamos ahora porque se van a ver esas agencias. Chiquitas, pequeñas, medianas y grandes. Sin aviones, con aviones, sin pasaje, sin pasaje. Lo van a ver. Espérenlo porque hay una investigación cerrada. Esa investigación no es pública, pero no quiere decir que no se esté haciendo. ¿Por qué la Western Union cerró en Europa? Señores, si está pasando todo esto y la Western Union, la compañía que ellos tenían negocio era con Fincime y Fincime tenía la cuenta en Francia y están pasando esto con estos bancos y eso se les sale de su territorio porque no está en donde ellos están, que es Estados Unidos.
donde ellos pueden controlar, donde ellos tienen sus restricciones. ¿Cómo ellos no van a tomar medidas para protegerse? Yo entré a la página de la Western Union, que esa es otra cosa, señores. Este mundo es público. Cuando uno necesita saber algo, lo primero tiene que preguntarle a papá Google. Ustedes le preguntan a papá Google te explica todo. Hay mucho fake news, pero tú puedes buscar. Hay información falsa, pero tú puedes buscar y puedes comparar entre una y otra y vas buscándote los medios que más tú después respetes. Pero tú lo puedes hacer porque está al alcance de la mano la información. Ok, la página de la Western Union dice que ellos cerraron las operaciones en Europa porque por el momento no pueden llevar todos los controles que se le exigen con lo que está pasando con las remesas a Cuba. Entonces, por eso fue que cerraron. Entren a la página, ellos lo explican ahí. Entonces, por favor, la pregunta de por qué no está en Europa fue una decisión de Western Union. Está en una investigación cerrada. Yo no dudo que a ellos también lo estén verificando, porque ellos son los que tienen la licencia de la OFAC. Y es muy probable que ellos también le enviaran dinero a Fincime. La otra pregunta es, ¿por qué no entregan dólares al cubano? ¿Por qué la Western Union? Oigan esto. La Western Union sí le entrega dólares al cubano. Porque la Western Union le manda, para que ustedes sepan, cualquiera que ha hecho remesa, cualquiera que ha hecho recarga, cualquiera que ha estado en ese negocio sabe que eso es un sistema que tiene una traza. Una traza es un código donde tú pones el nombre, la identificación, lo que sea, y el monto que le mandó en la moneda que fue. Eso se lo manda Western Union a Cuba, a Fincime. Quien se roba los dólares y lo que entrega el CUC es Cuba, es Fincime, no es Western Union. Western Union no puede llegar a Cuba y entregar dólares. Si ustedes mandan dinero a República Dominicana, que yo lo conozco y que además envío dinero todos los meses, está Vimenca. Saludos a don Víctor Méndez. Vimenca es la compañía que se ganó la licitación con Western Union. Y cuando tú vas a cualquier banco o cualquier estafeta de Vimenca, dice Vimenca Western Union. Cuando tú vas a sacar el dinero, te preguntan en qué moneda la quieres, en dólares o en peso dominicano. O en peso dominicano, claro que sí. Sí, así a ti te lo mandaron en dólares, tú debieras decidir. Es verdad, porque cuando tú mandas dinero a Dominicana, así mismo es. Te pone en cuánto la persona lo quiere recibir, cómo lo quiere recibir, y está la opción de dólares y peso dominicano. Pero en Cuba te dicen en CUC directamente y tú lo pones el dólar aquí y le ponen el CUC. Incluso el CUC, para ellos el cambio vale más que el dólar. En cualquier país es una actividad privada. Regreso a República Dominicana. Don Víctor Méndez, que lo conocí en su oficina, además, una excelente persona que empezó, fue limpiabota. Y es una de las familias, ha hecho una de las familias más ricas de República Dominicana, don Víctor Méndez. Pero también está el señor Rodríguez, el dueño de Caribe Express, que tiene muchísimas oficinas también. Y todas esas personas empezaron enviando remesas o recibiendo remesas, entregando, siendo serios, pero después llegaron a construir hasta su banco, porque esa es la iniciativa privada, sin que el gobierno se meta. No, en Cuba es con el Estado, no te da opciones, no tiene competencia, no, porque la rivalidad entre estas compañías que les hablé en República Dominicana es con la tasa de cambio. Y hay un mercado cambiario y la gente llama por teléfono antes de recibir y le dice al familiar, no, mándamelo por aquí, mándamelo por la Colonial, mándamelo por Caribe Express, mándamelo por fulano, mándamelo por Vimenca, porque ellos llaman por teléfono y preguntan a cómo está la tasa. En Cuba es con Cadeca, a la tasa que le da la gana, y en CUC. Y peor aún, Cadeca le dice a la seguridad del Estado, los opositores que están recibiendo el dinero para que se lo quiten en la puerta. ¿Cómo? Eso está pasando y hay denuncias de eso. Un Estado que se mete en todo, tiene todo el poder, hace contigo lo que quiera. Más o menos dicho lo que está pasando con la remesa. Si las personas tienen aún más dudas sobre eso, yo lo que les pido es que se informen en la misma internet, en las páginas de estas mismas que hemos mencionado aquí, de la compañía de Western Union, e incluso en esas agencias que llamen y que averigüen. Mi llamado es al que dio dinero y no se lo han devuelto. Yo tengo mucha gente que dio dinero, demoraron una semana, no lo entregaron, pero se lo devolvieron. Todavía no tengo noticia de ninguno que no se lo hayan devuelto. El que llevó un dinero, entregó, no lo han entregado en Cuba y no se lo han devuelto, ojo, insistan, averigüen, no cojan muela y pidan su dinero, porque hay una investigación cerrada. ¿Ok? Ojalá no sea la agencia donde usted lo envió, pero si es una segunda, una tercera, una cuarta mano, como muchas veces pasa, que son agencias que no lo mandan ellos directamente, sino que se lo mandan a otro, o que pasa una persona, recoge los dineros en efectivo, porque tiene dinero en Cuba en remesa,
discúlpenme, en recarga, y lo que hace es poner más recarga, porque esa es la alternativa ahora a la remesa. La alternativa ahora a la remesa es la recarga. Si no, busquen el video de Telsa, que lo pusimos, está en las redes de nosotros, que nosotros explicamos muy bien cómo es que se está lavando el dinero, porque ya eso es fuera de todo récord. Ya eso es una persona que tiene un contrato de recarga, coge los dólares aquí y como está vendiendo recarga con telefonito en las calles, tiene los CUC en efectivo y lo entrega en las casas de la gente. Esa fue la forma de recoger el CUC que tiene en Cuba. Que no hay problema, que se la busque, pero está apoyando la tiranía. Y después no diga que no lo sabía.